Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente hermosa de este grupo, esta gente loca que quiere aprender química. Hoy voy a estar hablando sobre un grupo muy importante en la química orgánica, que es el grupo carbonilo, que es un grupo que tiene características muy particulares, central en la química orgánica, un carbono por un lado y un oxígeno por otro, y con esas dos cositas nada más, todo lo que vamos a hacer. Así que sin más preámbulos, vamos a poner un poco el resumen de lo que vamos a ver y empezamos con la clase. Ok, vamos a compartir. Bien, el grupo carbonilo, carbono doble-CO, vamos a estudiarlo hasta 6 puntos y en la clase que viene vamos a ver otros 6 un poco más profundos. Empezamos estudiando las características del grupo, es decir, por qué está formado, qué hibridación tiene el carbono, qué hibridación tiene el oxígeno, qué geometría presenta ese par de átomos. Vamos a ver también la cantidad de electrones alrededor de ellos, en fin, la cantidad de electrones libres, qué pasa químicamente, qué pasa con la polaridad de ese grupo, si tiene cierta importancia o no. Luego que analicemos eso, veamos los orbitales que forman los enlaces, vamos a estudiar la reactividad del grupo, es decir, ese carbono y ese oxígeno juntos ahí, cómo reaccionan cuando yo le agrego un electrófilo, un nucleófilo, qué pasa en los diferentes medios, si el medio es anhidro, si el medio es acuoso, y si es acuoso, si es ácido o básico, entonces cuáles son las diferencias entre una cosa y la otra. Vamos a aprender también a hacer mecanismos de reacción, a analizar cómo el mecanismo de reacción es un proceso lógico en donde ustedes pueden utilizar el razonamiento y de acuerdo obviamente a la experiencia y a sus conocimientos, es posible llevar a cabo una síntesis de un producto sin necesidad de saber de memoria las cosas, sino que con un razonamiento podemos llegar a muchas grandes conclusiones. Y esa es mi idea, que la química no sea una materia que se estudia de memoria, que se sepa la tabla periódica de memoria, ni que sepan quién descubrió qué cosa en qué año, sino que sea una ciencia dura, experimental, pero que tiene su razonamiento, que tiene su lógica. Y que, bueno, utilicemos siempre el sentido común en los casos en donde el conocimiento no lo tengamos presente. Después vamos a ver cómo se sintetizan, es decir, cómo puedo hacer para formar el grupo carbonilo y a partir de qué cosas. Y luego lo vamos a ese grupo carbonilo, sí, bueno, lo vamos a hacer mover, vamos a hacerlo oxidar, o sea, lo vamos a llevar a que el carbono tenga un estado de oxidación mayor. Después vamos, que son con los famosos reactivos de Tollens y el licor de Fehling, que son los más clásicos. Después vamos a estudiar, los oxidamos, ahora lo vamos a reducir, vamos a pasar a grupos alcoholes o directamente vamos a pasar a alcanos, ya sea con la adición de hidrógeno o de hidruros metálicos. Después vamos a ver el primero de los mecanismos fuertes, digamos, del grupo carbonilo, que es la adición nucleofílica, y vamos a ver cómo se le agrega agua y alcohol. Y si llegamos, vamos a trabajar también con los hiluros, si me da el tiempo. Vamos a empezar directamente entonces con el grupo carbonilo. Bueno, acá se los presento. El grupo carbonilo, vamos a utilizar el marcador. Es este. Tenemos por un lado el aldehído, que es el más común, que es un carbono doble oxígeno, y un grupo R. Ese grupo R puede ser cualquier cosa que tenga carbonos e hidrógenos. Una cadena alifática, carbonos e hidrógenos.
Y la acetona, que es igual que el aldehído, carbono del aceo, pero tiene además del grupo R un grupo R'. O sea, la diferencia está en que la acetona tiene otro carbono con hidrógenos, otra cadena alifática, diferente a la anterior o igual, y el aldehído es como que está en un carbono terminal, y la acetona está en un carbono intermedio. Los aldehídos más comunes, el de un solo carbono, se llama metanal, entonces el grupo R sería en realidad el hidrógeno, terminación al, para los aldehídos. Dos carbonos, siempre el carbono del aldehído, o sea, el grupo carbonilo está siempre en una punta, por lo tanto, acá tengo dos carbonos, es etano, o sea, es etanal el nombre, con tres carbonos, propanal, etcétera, etcétera, etcétera. Después algunos en particular muy conocidos. Cuando tengo el grupo R es un grupo arilo, es un bencil, entonces se le llama benzaldehído. Es un nombre trivial, no es un nombre IUPAC, pero el IUPAC lo acepta. Y hay algunos más complejos, como por ejemplo si este es el carbono 1 y este es el carbono 2, entonces esta cadena tiene 4 carbonos, terminaría en butano. Como es un aldehído, que es más importante que el doble enlace, va a ser un butanal, y tengo que decir en qué lugar está el doble enlace. Entre el carbono 2 y 3 se nombra el primero de ellos, por lo tanto es el 2-butenal. ¿Significa que el 2 es el aldehído? No. Significa que en el 2 está el doble enlace carbono-carbono. Ese se llama cotronaldehído, también es muy usado, porque nosotros no solamente vamos a hacer reaccionar el grupo carbonilo, el carbono, el oxígeno, sino también vamos a hacer reaccionar los carbonos que están al lado del carbono, del grupo carbonilo, llamados carbono alfa. Este carbono acá se llama carbono alfa, por lo tanto este es el carbono beta, este es el carbono gamma, en fin, una forma sencilla de nombrar esto. Muy bien, vamos a borrar todo. Seguimos adelante entonces. Ahora las cetonas le vamos a nombrarlas. La más sencilla de todas, acuérdense que la cetona tiene que estar entre dos carbonos, o sea, la mínima acetona tiene 3 carbonos, es la propanona. No es necesario decir que el carbono 2 está el doble enlace oxígeno, porque es la única manera que se acetona, si no sería el propanal. La propanona es la famosa acetona, la que saca la pintura de las uñas, entre otras cosas. También suelda, por ejemplo, polivanadatos. Ejemplo, se le rompe un lente, se puede pegar con acetona. Bueno, una de 5 carbonos, la pentanona, y acá sí hay que decir si el doble enlace oxígeno está en el carbono 2 o está en el carbono 3. Puede estar en el 2 o en el 3. En este caso está en el 2, es 2 pentanonas. Si tuviera en el 3 sería 3 pentanonas. No existe la 4 pentanona, porque si estuviera acá, en el que sería el carbono 4, sería obviamente el 2 de vuelta, ¿no? Sería este es el 1 y este sería el 2, si tuviera el doble enlace acá. Por lo tanto, no existe la 4 pentanona. Bueno, hay otra manera de nombrar las cetonas cuando son cadenas muy grandes de ambos lados, es nombrar un lado de la cadena y otro lado de la cadena, y después la palabra cetona. Entonces, obviamente primero empiezo con el orden alfabético, la F de fenil, este es el fenil, el grupo arilo el fenil, este es un metil, entonces fenil, metil, cetona. Esto, como se usa mucho en la química orgánica, esta sustancia es muy común, ya que este grupo arilo le da una estabilidad extra a este carbono y lo deja todavía con una polaridad mucho más acentuada de la que tiene normalmente. Se le llama cetofenola. Pero bueno, son nombres que no son
no tienen por qué aprenderlo, ni mucho menos, porque son vulgares, no son UPAC. Acá tengo uno, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo nombro para un lado y para el otro? Bueno, no, nada. Cuando yo digo ciclohexanona, se entiende que es una cetona cíclica y que ese ciclo tiene 6 carbonos. No tiene mucho misterio. Bueno, vamos a ver las características del grupo carbonilo. Acá es, digamos, algo que ustedes tienen que traer ya, es decir, entender lo que es la hibridación de carbono y qué propiedades tiene cuando hay un doble enlace. Lo que decimos generalmente es que acá en vez de una D tendría que ser una delta, pero bueno, queda una D. D más y D menos. Hay una polaridad. Esa polaridad es clave en el grupo carbonilo. Gracias a esa polaridad existen las miles de reacciones que tiene este grupo que lo hacen ser como una especie de comodín de este dominó gigante que es la química orgánica. Es decir, está prácticamente en todas las sustancias químicas y gracias a que tiene una parte positiva y negativa, entonces el positivo va a venir al negativo, una sustancia negativa va a venir a la parte positiva, él es capaz de encastrar esas moléculas como un gigante Lego, que sea la química orgánica, y lograr entonces compuestos completamente diferentes de los que sale. Por lo tanto, vamos a estudiarlo de esa manera. El oxígeno es un elemento más electronegativo, los electrones de estos 4 electrones del enlace están más sobre el oxígeno, o sea, no son estrictamente simétricos estos electrones, sino que están más bien de la parte del oxígeno, y el carbono, digamos, queda con su núcleo más desnudo, más libre, más expuesto, ¿no?, a un ataque de cosas negativas. Y el oxígeno es capaz de atacar con esos electrones, digamos, que tiene, esa nube electrónica que tiene, digamos, como que está sobre él, actuar y atacar a cosas positivas. Esa básicamente va a ser lo sencillo que tienen que entender ustedes que es un grupo carbonilo. Acá tengo un ejemplo de los enlaces pi, que son parte del doble enlace. Acuérdense que el carbono acá tiene una hibridación sp2. Con la hibridación sp2 lo que está pasando es que la molécula es una molécula plana. Este enlace, lo voy a mostrar acá, este enlace y este están en el plano, es decir, en un plano. Este enlace va hacia atrás del plano, este viene hacia adelante y este está sobre la hoja. Por lo tanto, este ángulo de acá, todos estos ángulos son de 120 grados, ¿no? Bien, una trigonal plana. Y a 90 grados de esos enlaces se encuentran los orbitales P, ¿tá?, que forman el enlace pi con los orbitales P paralelos del oxígeno. Es decir, estos orbitales P que no se hibridaron, forman entonces el enlace pi, que le da la característica del doble enlace. Y estos 4 electrones del oxígeno, que los tienen sin aparear, son electrones de orbitales sp2 que no actuaron, que no tuvieron un enlace, por lo tanto están libres y son muy importantes a la hora de atacar cosas positivas. A su vez, esa característica donde los electrones están más del lado del oxígeno que del carbono, hace que haya una forma resonante que se escribe de esta manera, con una flecha hacia 2 lados, una flecha completa, no es una flecha completa, ¿tá?, es una flecha completa de los 2 lados, así se escriben las formas resonantes, porque ya vamos a empezar a aprender de qué manera se escriben los mecanismos de reacción, cuál es la forma bien de escribirla y la forma mal.
Es muy importante que ustedes lo aprendan, porque aprender bien a escribir las formas resonantes los lleva a ustedes a comprender bien los mecanismos y por lo tanto a razonarlos y llegar de una cosa a la otra, a veces sin necesidad de saberlo de memoria ni mucho menos, simplemente con un razonamiento. Pero es necesario que nos pongamos de acuerdo en qué es lo que estamos diciendo. Y acá lo que estamos viendo es la forma de escribir la forma resonante. En este caso, el par de electrones del enlace doble, estos electrones, este par de electrones que participa de este enlace pi, sí, acuérdense, estas dos nubes electrónicas son orbitales, esto es un orbital P, esto es un orbital P, puede ser el PI, el PIX o el PZ, cualquiera de los tres. Esto es un enlace solo un enlace, que tiene dos electrones. Los electrones están por arriba o por abajo, hay una probabilidad de encontrarlos arriba o abajo del plano que forman la hibridación sp2. Este par de electrones pi, entonces, hay una posibilidad que los tenga totalmente el oxígeno, este par de electrones. Por lo tanto, si el oxígeno se lleva ese par de electrones, el carbono, obviamente, para que el compuesto sea neutro, tiene que ser positivo y le faltan dos electrones. En ese momento, el oxígeno es un carbocatión y no completa el octeto. ¿Ok? El oxígeno sí completa el octeto, es decir, puede pasar que los elementos no completen el octeto, los del segundo periodo. Lo que no puede pasar es que tengan más de 8 electrones. Pueden tener menos, pero nunca más de 8. Por lo tanto, ojo, el carbono nunca lo pongan con más de 8 electrones. Jamás, nunca. ¿Ok? ¿Puede tener menos? Sí, acá hay un ejemplo de que tengan menos. Tiene 6 electrones alrededor. Carga formal más 1. Por lo tanto, llamas un carbocatión. Y el oxígeno tiene sus electrones de más, por lo tanto es negativo. Vamos a ver qué reactividad tiene el grupo carbónico, con qué cosas reacciona. Este grupo que lo llamo yo como un comodín, ¿no? Que puede metamorfosearse en un nucleófilo o un electrófilo. Si viene alguien con una densidad de carga negativa, va a venir a atacar al carbono, porque tiene un delta, esto es una letra delta, una letra griega delta, ¿no? Que es así, queda una D ahí en la impresión. La letra delta más o delta menos. ¿Qué significa delta más o delta menos? No lo aclaré hoy. Significa que hay cierta tendencia a que los electrones estén más sobre el oxígeno que sobre el carbono. Es decir, no es que estén en los 4 electrones del enlace arriba del oxígeno, sino que el oxígeno lo tiende más hacia él y la nube electrónica es deformada hacia el oxígeno. El carbono queda, por lo tanto, como dije hoy, expuesto a un ataque de los nucleófilos, un ataque de algo negativo que venga a atacar justamente al núcleo. Nucleófilo, ¿no? Apetencia por el núcleo. Y el oxígeno y el par de electrones, del oxígeno, del enlace carbono-oxígeno, que están más sobre el oxígeno, tiene tendencia a ir sobre algo muy positivo, lo que se llama electrófilo. Es decir, sustancias que tienen apetencia por electrones. Por lo tanto, el producto final es una adición, es decir, yo estoy agregándole al carbono oxígeno, estoy agregando algo. Cuando se le agrega algo, se llama una adición. Puede ser una adición nucleofílica o electrofílica. Acá el nucleófilo se agregó y acá se agregó el electrófilo. El nucleófilo se agrega al carbono, hasta acá el carbono, y el electrófilo se agrega al oxígeno. Fíjense que yo hice 2 flechas, porque tanto puedo atacar por el lado del enlace carbono-oxígeno, como puedo atacar por el lado contrario. Es decir, acuérdense que entre esto y esto hay 120 grados,
Por lo tanto, el nucleófilo puede venir por acá o puede venir por acá. Y no es lo mismo, ven ustedes. Y a veces sí, a veces no. A veces que ataque por un lado puede dar un producto y cuando ataca por otro da otro producto diferente. Eso lo vamos a ver cuando marquemos las moléculas, las marcamos radioactivamente y midamos los productos que se forman. Seguimos adelante, entonces con esto. Vamos a borrar. Bien. También tenemos como habíamos visto hoy en el resumen, que nosotros podríamos tanto tener una adición nucleofílica o una electrofílica o un ataque en el carbono alfa. Carbono alfa, acuérdense, era el carbono que está al lado del carbono carbonílico, o sea, el carbono con doble enlace de oxígeno, el que está al lado se llama carbono alfa. Acá aparece una A, en realidad debería aparecer una letra griega alfa. Este es el carbono alfa. Entonces, lo que puede llegar a pasar es que hay una base muy fuerte, o sea, es un nucleófilo, es decir, viene y se lleva a este hidrógeno. O sea, se lleva este hidrógeno, acuérdense que el enlace carbono-hidrógeno tengo un carbono que está en una hidratación sp3, porque tiene 4 sustituyentes diferentes, es una hidratación tetraédrica, el hidrógeno, digamos, es menos el electronegativo que el carbono, y cuando su único electrón lo comparte con el carbono, digamos, deja al descubierto su núcleo, ¿no? Su núcleo positivo. Entonces está expuesto a que venga algo negativo, digamos, y se lo quiera llevar a ese hidrógeno. Lo que va a pasar ahí es que si el carbono que me falta la flecha esta, imperdonable que me falta esta flecha, ¿no? Este enlace carbono-hidrógeno, el par de electrones se lo lleva el carbono Si este carbono es capaz de acomodar bien ese par de electrones formando un carbanión, entonces esta base se va a llevar al hidrógeno y se va a formar BH. Este carbanión, ¿no? Es un carbanión que tiene una forma resonante, o sea, pasa el par de electrones a formar un doble enlace con el otro carbono, y el oxígeno que está acá, que obviamente que este carbono no puede quedar con cinco enlaces, este oxígeno, como le gustan los electrones, se lo lleva perfectamente sin ningún problema. Acá la clave de esto es si este carbanión, digamos, resulta estable o no. Esta base que te lleva ese hidrógeno, ustedes miran, pero ¿por qué no la base no ataca el carbono, que también era positivo? En fin, bueno, va a haber una tendencia a que esta base también venga acá y se quiera añadir a esto, hacer un ataque nucleofílico. Pero vamos a ver que hay ciertas bases que son muy grandes, tienen un impedimento estérico que no pueden acercarse mucho a este carbonilo. Ya veremos cuándo puedo formar un carbonilo. Obviamente que esto parece una cosa muy sencilla de entender, pero en este caso no hay un medio ácido, este es un medio básico. En los medios ácidos no puede haber cosas negativas, ni en los medios básicos no puede haber cosas positivas. Los productos no pueden ser negativos en un medio ácido ni positivos en un medio básico, por lógicas razones. Muy bien, seguimos adelante con, entonces vimos tres cosas ya: adición nucleófila, adición electrófila y adición en el carbono alfa. Estos son, digamos, un resumen de lo que le pasa. Reacciones al lado del grupo carbonilo le puse, pero sabemos bien que es un carbono alfa. Bueno, muy bien. Ya que vimos cómo este camaleón de grupo reacciona con una cosa o con la otra, vamos a ver cómo se forma primero. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo sintetizar en el laboratorio? ¿Cómo hago para tener un grupo carbonilo, que parece tan importante? Bueno, lo primero que se hace es oxidar un alcohol.
una O entre corchetes significa una oxidación. Oxidación exhaustiva significa que le doy oxígeno hasta que todo lo que tengo en el matraz, en el lugar de reacción, se transforma en un aldehído. Acá tengo el alcohol primario, lo oxido, paso a un aldehído. Ustedes sabrán calcular la carga formal de este carbono con respecto a este otro y para que vean que el número de oxidación cambia y aumenta de aquí a acá. Buena tarea saber a qué número aumenta, de cuánto a cuánto. Cuando algo se oxida, digamos, aumenta su número de oxidación. Cuando algo se reduce, reduce su número de oxidación. También es claro que cuando algo se oxida, algo se reduce también, ¿no? ¿Qué cosa se reducirá acá? Buena pregunta. Bueno, acá, por ejemplo, tengo una sustancia muy común que se usa para oxidar, y acá lo que expliqué es cómo se forma. La piridina, una sustancia orgánica pestilente, la verdad que con un aroma espantosa, es una sustancia muy tóxica, cancerígena, peligrosa, pero que se usa bastante en los laboratorios, siempre teniendo mucho cuidado. En un medio ácido y con ácido crómico forma lo que se llama el PCC, que es el clorocromato de piridinio, es un ion. Y bueno, y el cloro y el cromo queda clorado, con una carga negativa. No tienen por qué saberse esa relación, solamente lo quise poner acá. Cuando digan PCC, sabemos lo que significa. Entonces, si a un alcohol le pongo PCC, lo oxido, lo paso al aldehído. Y si utilizo un halogenuro, esto se llama halogenuro de ácido, porque acá se supone que había un OH, en fin. Si pongo un halogenuro de ácido, le pongo una de estas dos cosas, oxido también al carbono a un aldehído. De acá utilizo un terbutóxido, T-but es terbutóxido, es una sustancia química que la vamos a usar mucho porque tiene características estéricas muy importantes, es decir, de geometría. Terbutóxido acá de aluminio y litio, en butanol, terbutanol, o sea, el terbutanol es el solvente y esta es la sustancia, hace que el cloruro de ácido me pase a un aldehído. Se sustituye, en resumen, un cloro por un H. Y otra forma de pasar de un halogenuro de ácido a un aldehído es con la famosa reacción de reducción de Rathmund, que tiene como componentes hidrógeno, paladio y sulfato de varios sólidos. Es una reacción compleja que transcurre en medios sólidos. Las cosas que transcurren en medios sólidos tienen un mecanismo mucho más complejo que las de medio líquido. Por eso no lo vamos a ver. Pero sí que existe, y que cuando ustedes le ponen arriba de una flechita de un alcohol, de un halogenuro de ácido, perdón, le ponen esto, saben que va a pasar al aldehído. Bien. ¿Cómo sintetizo ahora la hermana del aldehído, la cetona? Lo mismo, una oxidación. Acá una oxidación de un alcohol secundario, ¿no? Este alcohol es secundario, el OH está unido a un carbono que está unido a dos carbonos más, entonces secundario a dos carbonos más. La oxidación de un carbono secundario, ¿tá? Una oxidación, con el óxido crómico, ácido sulfúrico y calor, me da una acetona. Otra forma, bueno, con el halogenuro de ácido, y con una sustancia de cadmio, ¿no? También puedo formar mi famosa acetona. ¿Qué es esta? Es decir, lo que hacemos es sustituir ese cloro por un grupo R que viene del cadmio. Y este otro también
cómo se hace esta sustancia, el R2'2CD, se hace con un halogenuro con un reactivo de Grignard, que después lo veremos. Esto es cómo se forma la sustancia esta, que la vamos a utilizar para esto. Simplemente a modo de ejemplo, nada más. Después hay una reacción muy común, que es cuando tengo grupos aromáticos. Es decir, no se me desenfoquen, estamos hablando de cómo se obtienen las cetonas. Acá lo que tenemos es el benceno, le agregamos un halogenuro de ácido, en este caso, ¿no? Cloruro de ácido, y le pongo como solvente un medio que es un catalizador, en realidad el tricloruro de aluminio, lo vamos a ver muchas veces, es un buen catalizador, es un buen medio, le da características muy interesantes a los medios para que estas reacciones se produzcan. Es decir, nosotros nos olvidamos en la química orgánica de la existencia del único solvente que usamos siempre hasta ahora, que fue el agua. Ahora el agua es uno más de los solventes que vamos a utilizar, pero no el único ni muchísimo menos. Acá están viendo este otro, por ejemplo. Acá lo que pasa es que el cloro se sustituye, como verán, o sea, si yo, este carbono CO es este grupo R, este es este grupo R, y lo único que cambió fue el Cl por todo esto, sin el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno no. Entonces se unió por acá. Esto se unió acá. Entonces formó una acetona, que es lo que estamos estudiando hoy. Bueno, vamos a ver las reacciones del grupo carbonilo. Si ya las formamos la acetona, formamos el aldehído, vimos las reacciones cuáles son en general, las características que tenían, y ahora vamos a ver más en profundidad y en detalle cómo reaccionan este grupo. Dijimos que con una oxidación se forma, perdón, no dijimos todavía esto, dijimos cómo se formaba con la oxidación, todavía no dijimos cuáles son las reacciones particulares. Vamos a oxidar un aldehído. Como que el grupo carbonilo tiene un estado, el carbono del grupo carbonilo tiene un estado de oxidación intermedio entre un alcohol y un ácido, ¿no? Está como en el medio de los dos. El número de oxidación es intermedio entre ellos dos. Entonces, si yo lo oxido, lo paso a ácido. Yo lo reduzco, lo paso a alcohol. Entonces, acá lo que tengo es la oxidación de un grupo carbonilo con dicromato de potasio en medio de ácido sulfúrico. También puedo utilizar permanganato de potasio en medio ácido. También vamos a ver ahora el reactivo de Tollens y Grignard y Fehling, que va a ser lo mismo. Vamos a oxidar el grupo carbonilo y vamos a obtener un ácido, digamos, el grado máximo de oxidación de un carbono. En la reacción de Tollens, lo que estamos haciendo es utilizamos una sal de plata, el nitrato de plata, sí, es un medio amoniacal. Este anión es el amiduro de plata. Al reaccionar con el carbonilo, se produce la plata cero o espejo de plata, capaz que lo hicieron como experiencia, muy linda. En el tubo de ensayo se forma un espejo que queda muy agradable a la vista. Y el producto final es un aldehído. Es decir, ¿cómo sabemos si hay un aldehído en un preparado que no sabemos lo que significa? No sabemos qué es lo que tiene. Si nos toca adivinar como producto de investigación qué sustancia hay en esa muestra que me dan. Bueno, si reacciona con Tollens, si me da el espejo de plata, es que es un aldehído. Es la única sustancia que es capaz de oxidarse de esta manera. Y con Fehling lo mismo. Si las sales cuprosas, mejor dicho cúpricas, forman el óxido de cobre, es una sustancia pardo, roja, rojiza, un precipitado, la forma de precipitado es esta,
O sea, el cero significa elemental o sólido y el precipitado significa lo mismo. Entonces, este óxido rojo significa que la sustancia que había era un aldehído y se transformó en un ácido. Es una reacción ácido-base, cualquiera de las dos. La plata 1 pasa a plata 0 y el carbono 4 pasa a carbono 6. Bueno, dijimos oxidación, entonces obtenemos el ácido, y reducción obtenemos el alcohol. O sea, un aldehído, le pongo hidrógeno, obtengo un alcohol. Oxido, se forma un ácido, reduzco, se forma un alcohol. ¿Cómo lo puedo hacer la reducción? Utilizando hidrógenos y catalizadores o hidruros metálicos. Es decir, acá, cuando tenemos reacciones redox, generalmente no les van a preguntar los mecanismos, porque intervienen electrones y son un poquito más complicados. Por lo tanto, lo único que tienen que saber es cuáles son los productos de esta reacción. Acá tengo una acetona, ¿no? la ciclohexanona, le agrego hidrógeno, es decir, el gas, va a burbujear ese gas, en presencia de un catalizador, que es el paladio, o sea, el hidrógeno burbujea sobre el paladio, a una presión y a una temperatura completamente controlables y de laboratorio, y obtengo un producto que es el alcohol, ¿no? El ciclohexanol. Reacción muy común. Pero, ¿qué pasa si, bueno, acá tengo un aldehído, acá tengo una acetona, un alcohol. Acá tengo un aldehído, le doy condiciones más drásticas, paladio también, pero más calor, ¿no? Entonces obtengo el alcohol. ¿Qué pasa si le pongo 50 grados? No voy a obtener nada, ¿no? No voy a poder pasar alcohol. Necesito un poco más drásticas las exigencias el environment, el medio de la reacción. Acá tengo un ejemplo que lo puse como para poder empezar a diferenciar. Un aldehído, si yo lo pongo, como puse acá al principio, hidrógeno, paladio y 25 grados, dijimos, necesito por lo menos más calor, mucho más calor que 25 grados, que es temperatura ambiente. Lo que va a pasar es que se va a hidrogenar el doble enlace. O sea, se va a ir un hidrógeno para un carbono, otro hidrógeno para otro, y el aldehído no se va a tocar, porque la temperatura no es lo suficientemente drástica como para que el aldehído se reduzca a alcohol. Entonces lo que pasa es paso un alqueno a un alcano. ¿Ok? Yo tengo una sustancia que tiene las dos cosas, y no quiero que tocar el aldehído, lo puedo hacer de varias maneras. Puedo proteger el grupo aldehído con alguna otra reacción intermedia, o puedo dar condiciones menos drásticas y pasar el alqueno alcano. Lo mismo pasa ahora, pero ¿qué pasa si le doy calor? O sea, calor significa 200 grados, 300 grados, y presión. O sea, lo pongo en una sustancia con un émbolo, por ejemplo, aprieto de tal manera de dar presión. Bueno, lo que pasa acá es que se produce todo lo que se pueda producir. Primero se va a adicionar al doble enlace los hidrógenos, y segundo, lo que va a pasar es que el aldehído se va a oxidar, se va a reducir a un alcohol. Y por lo tanto, obtengo dos cosas de uno. Esto era el 1, 2, 3, 4, 5, era el 3-pentanal, y ahora queda el pentanol. Porque claro, es pentano y ol de alcohol, ¿no? Tiene más doble enlace. ¿Y qué pasa con un hidruro metálico? El hidruro metálico no reconoce el doble enlace, lo único que hace es reducir al grupo aldehído a alcohol. Por lo tanto, obtengo el 3-pentenol, y acá tengo un ejemplo entonces de una sustancia que tiene dos grupos funcionales importantes, como controlando las condiciones de presión y de temperatura, puedo pasar a mover el doble enlace, o el doble enlace y el grupo aldehído, o solamente el grupo aldehído. O sea, tengo las tres posibilidades. Hago reaccionar el doble enlace,
hago reaccionar al aldehído o hago reaccionar las dos cosas juntas. ¿Se entiende? Esa es clave en la química orgánica. Entender que con las condiciones de reacción son las que determinan el producto que se forma. Hasta un ejemplo bien claro. Seguimos adelante. ¿Qué pasa con los hidruros metálicos, que lo puse como ejemplo acá, de obtención de un alcohol a partir de un aldehído? ¿Qué pasa con eso? Bueno, los hidruros metálicos son sustancias un poquito diferentes a las que conozco ustedes, en donde el hidrógeno es negativo. De ahí la palabra hidruro. Hidrógeno negativo no es nada común, porque el hidrógeno en realidad lo que tiende es a sacarse su electrón. En este caso, se lleva un electrón más, completa su carga, su nivel energético, y queda 1s2, ¿no? Digamos, con su primer nivel completo, pero obviamente tiene un solo protón y dos electrones. Hay un exceso bastante grande de electrones, entonces es una sustancia muy reactiva. Intenta siempre compartir ese electrón que le está sobrando, para no quedar tan inestable y con energía tan alta. Volvemos al clásico esquema del grupo carbonilo, donde el carbono tiene una densidad de carga positiva y el oxígeno una densidad de carga negativa. Entonces el hidruro ataca el carbono, o sea, es un ataque nucleófilo directo, ¿no? Viene la carga negativa, ataca. El doble enlace para que el carbono no quede con 5, va hacia el oxígeno, formándose este compuesto intermedio, ¿no? Y obviamente el medio ácido se forma, es un equilibrio, por eso son dos flechas, una para un lado, otra para el otro. Significa que la reacción está en equilibrio, tanto hay una especie como la otra, dependiendo de la constante. Entonces se adiciona este hidrógeno, digamos, simplemente por diferentes grados de unos positivos y otros negativos, se atraen y se forma esta sustancia. Un alcohol. Eso es, digamos, el resumen de lo que es la adición de hidruros metálicos y cómo formamos un alcohol. Pueden preguntarme cómo es que se pudo llegar a obtener un hidrógeno negativo, cómo hago para llegar a tener eso. Bueno, lo más clave en la química orgánica para hidruros son dos tipos. El hidruro de litio de aluminio, este que está acá, se lo presento. Hidruro de litio de aluminio, y el borhidruro de sodio. Tanto el aluminio como el boro son elementos del mismo grupo de la tabla periódica, el grupo 4, tienen 3 electrones de valencia, entonces, digamos, tienen las mismas propiedades, son familiares. Por eso el aluminio acá tiene una carga negativa, porque tiene 3 electrones de enlace, tiene 3 electrones de enlace, y sin embargo tiene 4 enlaces, ¿no?, alrededor. Entonces obviamente le sobra un electrón de más, entonces tiene carga negativa. Y completa el octeto, ¿no? Es un elemento del tercer periodo, entonces completa tranquilamente el octeto, igual que el boro. Pero, digamos, quedan con cargas negativas por eso mismo. Acuérdense que solamente tiene 3 electrones para compartir. Yo siempre supongo que ustedes saben calcular las cargas formales, pero voy a tener que hacer una clase con respecto a eso, me parece. Bueno, el hidruro de litio de aluminio es más fuerte, el aluminio es un elemento más grande, tiene más reactividad a ese hidrógeno negativo, y el de boro es más débil, es un reductor que se llama más suave, entonces se utiliza el boro hidruro cuando se quiere obtener una reducción más lenta, más suave, ¿no?, donde no se llega a extremos. Acá, por ejemplo, acá tengo el propanal, ¿no?, es el aldehído propanal, 3 carbonos, con hidruro de litio de aluminio en medio de un alcóxido, ¿no?, que es esto es un ET, acá, una O, y otro grupo ET de este otro lado. Esto es lo que es. Vamos a escribirlo un poco mejor.
Este es el medio de la reacción, es decir, el solvente es esta sustancia. Entonces no llega a ser un alcohol, ni es un compuesto no apolar. Es decir, es polar porque tiene el oxígeno este, que tiene esos 4 electrones que siempre están haciendo que sea más electronegativo, pero no hay hidrógenos acá, ¿no? O sea, no hay una sustancia, no hay hidrógenos positivos, ¿no? O sea, acá tengo H2, H3, que no, esas nunca van a participar. Entonces, este medio es importantísimo para que no haya hidrógenos y yo pueda formar mi hidruro, que necesito un hidrógeno negativo. Si hubiera hidrógenos positivos, obviamente que se habría una reacción muy violenta, ¿no? Se desprendería hidrógeno con una gran cambio en la temperatura, en fin, mucha agresividad. Por lo tanto, es muy importante que el medio permanezca, digamos, que sea anhidro, ¿no? Y sin hidrógenos lábiles, hidrógenos fáciles de sacar que se transformen en otra cosa. O sea, por eso se pone 1, eso. Cuando se forma ya, cuando se está formando el hidrógeno, cuando se está formando, perdón, vamos de vuelta para atrás, cuando se están formando, esto ya se formó con el hidruro, ahora sí, en un segundo paso, le puedo agregar, le puedo agregar agua en medio ácido, la flecha, la slash, bueno, la línea esta oblicua significa que lo que viene después es en qué condiciones está esa agua. ¿Ah? Están en un medio ácido. Entonces ahí sí completo este hidrógeno, es este mismo y es el que conforma el alcohol. Es decir, entonces el hidruro de litio de aluminio me pasó, en resumen, me pasó un aldehído hacia un alcohol. Por supuesto que el alcohol que se forma siempre es primario porque está en una punta. Bien, la segunda reacción es lo mismo, pero no, no sé, puse lo mismo ahí, no sé qué dice que puse lo mismo, sí, da lo mismo. Perfecto. Bueno, un poco ver el mecanismo, es un poquito complicado el mecanismo, un poco raro, pero vamos a intentar explicarlo para que de alguna manera empecemos a analizar todos los mecanismos. Obviamente tenemos el carbonilo, que tiene un delta más y un delta menos, y acá tengo el hidruro de litio y aluminio. El litio es un cation positivo y el hidruro de aluminio, digamos, que está como separado. En los enlaces iónicos tengo el cation por un lado y el anión por otro. El cation no va a participar, solamente lo que hace es estabilizar las cargas, ¿no? Que la sustancia sea neutra. Y acá tengo el enlace entre el aluminio y el hidrógeno. Acuérdense que el aluminio era negativo, ¿se acuerdan? Porque tenía más electrones que los que le correspondía de acuerdo a su estructura electrónica. Entonces, ese par de electrones del enlace hidrógeno-aluminio van a ir a buscar el carbono que le gustan los electrones, electrófilos. Bien, y al irse este par de electrones el oxígeno va a compensar inmediatamente y va a ir a buscar algo positivo porque, claro, el carbono no puede quedar con 5. Entonces, se dan simultáneamente dos cosas. El ataque del hidruro hacia el carbono, y el doble enlace se abre, el enlace pi, y busca el aluminio que había quedado sin ese hidrógeno de más. ¿Ah? Buscando, digamos, la carga del núcleo positivo del aluminio. Entonces se adiciona el hidrógeno, el carbono carbonílico, y el oxígeno se adiciona hacia el grupo, o el grupo que quedó formando con el aluminio. Fíjense que se siguen manteniendo las cargas negativa y positiva, la sustancia, todo el medio es neutro. 3 veces más hacemos lo mismo, o sea, sacamos 3 veces 3 hidrógenos, ¿no? 3 veces más, 3 grupos carbonilos, formamos otra vez lo mismo. Quedaría esta sustancia, ¿no? Pues si el carbono, el doble enlace, el carbono mismo,
con sus dos sustituyentes, un hidrógeno del hidruro, y bueno, y al desprenderme de todos estos, quedarían 1H. 4 porque utilicé 4 grupos carbonilos. Bien, estamos siguiendo este mecanismo hacia abajo. O sea, esto lo repetimos, como dije, 4 veces y luego al agregarle agua formamos 4 veces nuestro alcohol. Esta sustancia, el medio ácido, estos son hidróxidos, el medio ácido se transforman en catión aluminio y agua. Muy bien. Vamos a ver lo último, que es ¿qué pasa con un aldehído? Yo puedo pasar de un aldehído, puedo pasar a un alcano, o sea, que no tenga más oxígeno. ¿Cómo hago para sacar ese oxígeno de ahí? ¿Qué es lo que toca hacer? ¿Cómo se produce eso? Bueno, esas reacciones, como dije hoy, son reacciones donde hay cambio de electrones, son reacciones de oxidación-reducción. Esas reacciones siempre son complejas desde el punto de vista del mecanismo, pero no imposibles. El resumen que yo les diría es, bueno, cuando yo un grupo carbonilo lo trato con hidrógeno, exhaustivamente, obtengo un alcano. Sencillo parece de ver. Vamos a ver cuáles son esos casos. La famosa reacción de Clemmensen es una reacción que utiliza el zinc y el mercurio como una amalgama, como que es el lugar de reacción, el metal ese, cuando las sustancias pasan por el metal, ¿no? Es ahí donde se produce la reacción, por eso es muy importante que estén. Y el medio es ácido clorhídrico concentrado. El ácido clorhídrico concentrado lo podría decir que se llamaría cloruro de hidrógeno, porque no es un medio acuoso. Bueno, sí, es cloruro de hidrógeno, burbujea el cloruro de hidrógeno en esta amalgama. Cuando yo tengo una acetona, ¿no? En este caso la acetofenona, o como habíamos dicho, fenilmetilcetona, ¿no? Y hago una reducción tan drástica, se obtiene el alcano, perdón, el etilbenceno. Bueno, esa se llama reacción de Clemmensen, es una reacción bastante violenta y con unas condiciones drásticas también de reacción, pero se utiliza muchas veces. La reacción, la segunda, tiene nombres, que son las que tienen que aprender, la reacción de Wolff-Kirchner, también, acá con la hidracina, el medio básico, también volvemos a poner la misma sustancia, la acetofenona, reacciona y se produce el alcano. Acá se forma un compuesto intermedio, que vamos a analizar más en profundidad más adelante, cómo llega a pasar esto, cómo llega a sustituirse este oxígeno por toda esta sustancia acá. ¿Qué es lo que hace eso? Bueno, eso lo vamos a ver en un mecanismo cuando hablemos de esto. Bueno, volviendo al tema y resumiendo un poco todo. Cuando hablamos de una adición nucleofílica de carbono, es decir, un nucleófilo, aquel que, digamos, va a atacar el carbono porque tiene un exceso de electrones, no se olviden de esta flechita siempre, porque si no, queda como que el carbono tiene 5 valencias, tiene que tener siempre 4, o sea, 8 electrones alrededor. Bueno, ese nucleófilo queda adicionado al doble enlace, el doble enlace, o sea, los electrones pi se van hacia el oxígeno, forman parte de ese par de electrones que les sobra, y en una segunda etapa le agrego medio ácido y se forma esta otra sustancia, es decir, se le agrega el nucleófilo y a su vez se forma el alcohol. Sigo. Ahora al revés, ahora vamos a hacer la reacción de electrofilia. Es decir, el oxígeno, el par de electrones del oxígeno libres, tiene 2 pares de electrones, uno de los pares de electrones libres ataca a un hidrógeno. Es una reacción entonces electrofílica. Es decir, como que el hidrógeno es el electrófilo, ¿no? Que le gustan los electrones. Bien.
Al quedar protonado el doble enlace, o sea, el oxígeno queda protonado, entonces se dan esta secuencia de formas resonantes que se escriben entre corchetes o paréntesis rectos. Y en el nucleófilo se agrega a cada una de ellas formando lo mismo. O sea, ya sea en medio básico y luego agregándole medio ácido, o directamente, primero medio ácido, después nucleófilo, en resumen, me da lo mismo. Es decir, lo que intenté poner acá es que no importa el orden, siempre voy a obtener el alcohol. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver la adición de agua, la primera y la más sencilla de todas. Es decir, el oxígeno del agua, otra vez tiene sus variaciones CP3, el ángulo de 105 grados, este par de electrones, viene y ataca al carbono, que es más positivo que el oxígeno. El par de electrones del oxígeno, el par de electrones del doble enlace, el enlace pi, van hacia el oxígeno y queda negativo. Como estamos hablando de adición de agua, acá no estamos hablando de que es ácido ni básico, es agua pura. Entonces, me queda una sustancia que tiene una carga positiva y negativa, a este le sobra un hidrógeno, a este le falta, entonces, en un equilibrio ácido-base, digamos, se va uno de los hidrógenos hacia el doble enlace O. Fíjense que yo puse acá que este equilibrio está muy desplazado hacia el lado de la izquierda. O sea, es muy difícil que una molécula pueda tener, en el mismo carbono, pueda soportar dos grupos de OHs. No es muy común. Hay un problema ahí que es lo grande que es el oxígeno con respecto al carbono, y en esa hibridación SP3 quedarían muy juntos los oxígenos, y por lo tanto en esta reacción el equilibrio está más desplazado para este lado, y también está más desplazado para este otro. Entonces la adición de agua no es tan sencilla en un aldehído, no se le puede agregar agua. Esto es lo que quise poner acá. Cuando voy la flecha para este lado, significa que el lado de la izquierda es más estable que el lado de la derecha. ¿Es una reacción probable? Sí, pero el porcentaje de formación de este diol, ¿no?, es bastante inestable, ¿no? Entonces necesito, para que pase eso, necesito otras condiciones. Bien, vamos a analizar un poquito estas otras condiciones. Supongamos que tengo, vamos a empezar por la acetona y le agrego agua, ¿no? El agua esta tiene un oxígeno marcado. ¿Qué significa eso? Que ese oxígeno es radioactivo. En vez de ser un oxígeno 16, puede ser un oxígeno 17 o 18. Entonces, es fácilmente detectable en qué sustancia está con un contador Geiger. Lo que pasa acá es que el oxígeno ¿puedo mirar la reacción así o la puedo mirar de... Vamos a suponer que lo miro de este lado acá, capaz que es más sencillo. Tengo la acetona, otra vez con el oxígeno marcado, y le agrego agua. Hacemos el mecanismo de hoy, el oxígeno va y ataca al carbono ¿ok? Agrego el agua, queda este oxígeno negativo. Pueden pasar dos cosas, puede pasar que se vaya esta molécula de agua, ¿no? Acá hay un equilibrio, ácido-base, es decir, este hidrógeno que está sumando acá además pasa al oxígeno Es una reacción ácido-base, ¿no se entiende? Es un equilibrio ácido-base. Es decir, es ácido-base interna. Es decir, el oxígeno el alcóxido reacciona como una base, y el agua, el OH protonado se transforma en un ácido. Internamente, el hidrógeno va hacia este oxígeno, es una reacción ácido-base interna, formando esta sustancia. Esta sustancia, nuevamente, lo que hace es que se vaya este hidrógeno de vuelta para este otro lado y nuevamente obtenga lo mismo. Hay un intercambio del oxígeno marcado entre la acetona y el agua. Por eso yo podía
mirarlo de un lado, mirarlo del otro. Lo que quise poner acá es que las reacciones que se van a dar no son contundentes, es decir, tanto obtengo cetona marcada como agua marcada. Es decir, la reacción no me da un solo producto, o sea, siempre tengo acetona, siempre. Pero ¿qué pasa? Ese oxígeno de la acetona puede ser del agua que estaba marcada o puede ser de la acetona que estaba marcada. O puede no tener marcación, es decir, hay un intercambio. El agua actúa, hay una reacción química, pero no es neta, o sea, siempre tengo acetona. No hay otro producto, no hay un producto, no hay un carbono con dos OHs. ¿Ah? Eso es lo que quise poner. Así que hay reacción que va, viene, pero un equilibrio tal que no hay una reacción neta. ¿Ah? Bueno, y vamos a ir dejando por acá y seguimos la clase que viene. Bueno, espero no haberlos aburrido mucho. Un abrazo a todos.